Hola a todos, comenzamos la primera conferencia del curso, la cual se titula Apertura a la modelación y su rol en la gestión de calidad de agua. Hoy veremos, primero, una introducción al campo de la modelación con énfasis en la calidad de agua en ríos y segundo, una introducción a los enfoques más recientes en la gestión de calidad de agua. Ahora comencemos con la modelación. Para entender la modelación vamos a utilizar tres preguntas claves. ¿Qué es la modelación? ¿Para qué sirve la modelación? ¿Y en qué se fundamenta esencialmente la modelación? Para la primera pregunta, ¿qué es la modelación? Básicamente es una simplificación de la realidad que guarda las características esenciales de ella. En este ejemplo vemos el cuadro de la Mona Lisa como la realidad y el modelo, a pesar de sus evidentes diferencias, permite visualizar que es del sexo femenino. Es decir, el modelo permite visualizar lo esencial. Ahora, nos preguntamos, ¿para qué sirve un modelo? Aquí es conveniente pensar en el cuento de los ciegos y el elefante. Básicamente, un día llega a una comunidad de ciegos un elefante. Cuando los ciegos representantes de esta comunidad intentan visualizarlo y explicarlo, cada uno describe una parte del elefante y ninguno puede visualizar todo el elefante. Entonces, en relación a los modelos, para esto nos sirven, para ver todo el elefante de manera general. En palabras de Chapra, los modelos fueron originalmente desarrollados como una herramienta de solución de problemas. Sin embargo, ellos tienen una función más allá, proveernos con un medio para visualizar el panorama general, the big picture. A lo largo de este curso mantenga en mente todo el elefante, no se quede con las pequeñas minucias o visualizaciones parciales. Ahora, veamos este para qué sirve con un ejemplo en la gestión de calidad de agua. En especial tiene dos fines, diagnosticar y predecir. En el primer fin, diagnosticar, sirve para evaluar lo que pasó y examinar las causas y condiciones precursoras, es decir, por qué pasó. Por ejemplo, los peces en un río murieron debido a la disminución de oxígeno causada por un vertimiento de aguas arriba. En el segundo fin, para predecir, sirve para visualizar qué va a pasar. Por ejemplo, una vez se hayan implementado las medidas de control, como la implementación de PETARs o reuso de agua residual, ¿cuántos miligramos de oxígeno disuelto va a aumentar el río? Entonces, volvamos nuevamente a nuestra representación simple, que ya es un modelo, lo repito. Recordemos, carga a qué es igual. Es igual a caudal por concentración. ¿Concentración de qué? De cualquier contaminante, sea de BO, nitrógeno, fósforo, metales, entre otros. Ahora, tenemos una carga en cada entrada del modelo. Cuando hablo de entrada del modelo, me refiero a la frontera aguas arriba, es decir, esta frontera, y las fronteras de entrada del modelo. Entonces, si queremos complejizar aún más el modelo, dividamos el río en pequeños volúmenes de control. Por cada uno de estos volúmenes, simplemente vamos a hacer una suma de la carga que viene en el río, la frontera aguas arriba que antes había mencionado, más la que le entra por los vertimientos. Sencillo, sumas y restas. Restas en el caso que hubiese extracciones. Es decir, entradas es igual a salidas más acumulación. Ya tenemos un modelo más complejo. Pero si queremos más complejidad, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí vienen lo que yo llamo los ornamentos o adornos. Pues además de las sumas y restas por cada volumen de control, puedes aplicar diferentes ecuaciones de degradación, transformación, acumulación. Entonces, en su nivel más simple tenemos una ecuación de decaimiento de primer orden, que es la que estamos presentando aquí. Ahora, si lo queremos complejizar más aún, podemos agregarle las ecuaciones asociadas al efecto de la luz solar, su reflejo en el agua dependiendo del color, las pérdidas de calor por su interacción con el medio, entre otros. Y si lo queremos complejizar más aún, pues le agregamos más y más reacciones y esto nos lleva a un modelo más complejo como el modelo Qual2K, el cual tiene muchos ornamentos. Sin embargo, y como lo argumenté previamente, lo esencial son las sumas y restas de las cargas. Los demás son ornamentos y aumento en la complejidad del modelo.
Ahora, a continuación se presenta un ejemplo de los resultados esperados en el modelo Cual 2K. Entonces, observe que son varios gráficos que representan la hidráulica del río. Tenemos caudal, profundidad y velocidad media. Observe cómo el río está representado. El lado derecho es aguas arriba y el lado izquierdo es aguas abajo. Entonces, si vemos la gráfica de caudal, vemos que el río empieza con aproximadamente 2000 litros segundos y en la medida que avanza va cambiando su caudal, es decir, suman y restan los caudales que entran y salen. También vale la pena recalcar que este es un modelo de tipo permanente, es decir, que el caudal siempre es el mismo en cada punto del río y no hay variación en el tiempo. Esta es una de las simplificaciones de este modelo. En la realidad, el caudal de un río varía en el tiempo. Utilizando una analogía, este modelo toma una foto o condición promedio del sistema. Otros modelos, como el Mike 11, pueden tomar videos, es decir, son de caudal de tipo no permanente. Ya en otros videos posteriores explicaremos en más detalle los diferentes tipos de modelos y cómo seleccionar uno u otro. Ahora, un ejemplo de los resultados esperados en términos de calidad de agua se presenta en esta gráfica. Este ejemplo está asociado al mismo caso hipotético de estudio. Entonces, tenemos la DBO, el nitrógeno y el fósforo por un lado, y por el otro lado el oxígeno disuelto. Es decir, hay una relación causa-efecto, donde en la medida que hay vertimientos con cargas en términos de DBO, nitrógeno y fósforo, se genera un efecto de decaimiento en el oxígeno disuelto. Ahora, este tipo de gráfica no es generado por el modelo Cual 2K, él tiene sus propios formatos. Sin embargo, el modelo permite extraer los datos y graficarlos en un Excel, con lo cual se puede construir gráficas con mayor significado como esta. Ahora, en el modelo, como en el diseño de alcantarillado, se tienen varios escenarios. Por ejemplo, para la determinación de los diámetros de tuberías en alcantarillados pluviales, se suponen caudales máximos por lluvias. Entonces, para la modelación, ¿para qué caudal se deben hacer el análisis? Retomemos el modelo simple del sistema. Entonces, tenemos el río, el cual está dividido en volúmenes de control. En cada volumen hay una carga, la cual corresponde a un caudal por una concentración. Entonces, ¿para qué caudal hago la modelación? Vimos que para la condición de calibración utilizamos el caudal medido, pero si deseo tomar decisiones respecto a condiciones medias o críticas en el río, por ejemplo, deseo garantizar los usos del agua en condiciones críticas. En este punto es donde utilizamos varios recursos, tales como caudales mínimos y ambientales. Ahora, ¿cómo garantizo estos caudales mínimos o ambientales? Aquí es donde se puede ver claramente que la planificación de calidad de agua está interrelacionada con la distribución del agua. Observe que la gestión de calidad de agua en la cuenca es solo uno de los planes temáticos en la planificación de cuencas hidrográficas y esta debe estar relacionada con otros planes temáticos, como el plan de distribución de agua para garantizar el caudal mínimo. Ahora continuemos con una introducción a los enfoques más recientes en la gestión de calidad de agua. Entonces, en el marco de la gestión de calidad de agua, ¿cuáles son los enfoques más recientes? Haciendo un paralelo con la planificación de cuencas, esta ha cambiado de una planificación fundamentada en el desarrollo a una protección. No hace falta recordar los desastres, sobre todo ecológicos, que ha traído este imaginario tradicional de desarrollo. También ha cambiado de una ingeniería a una planeación y de resolver un problema único a integrar o balancear entre varios problemas e intereses. También note que planear involucra más la prevención y no solo reaccionar ante los problemas. Ahora, retomando la gestión de calidad de agua en la cuenca, se ha cambiado de un paradigma de soluciones al final del tubo, es decir, plantas de tratamiento de agua residual solamente, a enfoques más integrales con una visión de cuenca hidrográfica. Por ejemplo, la estrategia de los 3 pasos. Hagamos un zoom en la estrategia de los 3 pasos. El paradigma convencional y actual es tomar el agua de una fuente hídrica, potabilizarla y distribuirla, recolectarla, tratarla y vertirla. Ahora, ¿cuál es la estrategia?
El paso 1 es la minimización y prevención. Por ejemplo, el uso eficiente del agua recolectando aguas lluvia, la producción más limpia, entre otras medidas. Ahora, en lugar de verter el agua residual, reutilizarla en agricultura, acuicultura y realizar un tratamiento, pero con el objetivo requerido para su reutilización. Finalmente, el paso 3 es aprovechar al máximo la capacidad de autodepuración del ambiente. Por ejemplo, en lugar de centralizar toda la descarga en un punto, distribuirlo en varios puntos, permitiendo que el río no llegue a condiciones anóxicas y tenga mejor capacidad de autodepuración. Esto está íntimamente relacionado con la pregunta: ¿tratamiento centralizado o descentralizado? Ahora hagamos un zoom en el paso 1, minimización y prevención. Este paso está asociado a la producción más limpia, PML por sus siglas. En países desarrollados desde 1970, los PML han sido aplicados con éxito en el sector industrial principalmente. Este éxito en gran medida debido a que los empresarios vieron los potenciales ahorros que podían tener, por ejemplo, al reutilizar aditivos y residuos industriales, así como por el paulatino avance en las metas de reducción de contaminación y mejoramiento de la normatividad ambiental. Vale la pena mencionar que mejoramiento de la normatividad no es solo hacerla más estricta, sino que ella en sí misma sea coherente y viable. Este tema ya lo discutiremos de manera más amplia en un próximo video titulado Modelos matemáticos y buenas prácticas en su implementación. Retomando la producción más limpia, en el caso de Colombia se promueve oficialmente en el año 1997 con el documento Política Nacional de Producción Más Limpia expedida por el Ministerio de Ambiente. En un comienzo, el sector industrial se vio atraído e incluso empezaron su implementación. Sin embargo, con el paso de los años se han venido desmotivando. Ahora, ¿por qué se han desmotivado? A juicio personal, pienso que debido a las debilidades estructurales de nuestro país, tales como la poca continuidad de los profesionales en las instituciones, la débil formación desde la universidad, entre otras causas, han generado diversas dificultades en la gestión integral de los recursos hídricos. Por ejemplo, un error muy común es aplicar la resolución 0631 de 2015 sin considerar el contexto general. Esta resolución, que estipula concentraciones máximas permisibles en el vertimiento, podría ir en contravía de la política de producción más limpia, lo cual es doblemente errado, tanto jurídicamente como ambientalmente. Expliquemos esto con un ejemplo. Tenemos dos industrias que producen la misma carga, pero una de ellas revuelve sus vertimientos con el agua del casino de comidas. Ahora, si carga es igual a caudal por concentración, y si tenemos dos industrias que vierten la misma carga pero con diferente caudal, entonces una de ellas tendrá una concentración de descarga mayor y la otra una concentración menor, lo cual podría implicar que la autoridad ambiental apruebe el permiso de la industria número 2, el cual industria que hace uso ineficiente del agua, y podría castigar a la industria número 1, que sí hace uso eficiente del agua. Lo anterior fue un pequeño panorama de la producción más limpia en el sector industrial. Ahora, estos mismos principios se están promoviendo desde el año 2003 en el sector doméstico, argumentado en tres premisas. Primero, menores costos, incluso ganancias. Segundo, disminución de cargas vertidas. Y tercero, aumento de la seguridad alimentaria. Veamos la disminución de costos. En la gráfica a continuación vemos las economías y deseconomías de escala en sistemas de agua y saneamiento. En el eje horizontal muestra los litros de agua consumidos por persona a día. En el eje vertical, los costos unitarios, es decir, los costos por cada litro tratado. Los puntos azules representan para varias poblaciones del mundo los requerimientos de tratamiento y sus costos. Estos costos incluyen distribución, recolección y tratamiento. Ahora, las líneas moradas representan los costos del sistema de potabilización y, como es bien conocido, a mayor litros tratados, menor los costos unitarios.
Sin embargo, para el saneamiento, las líneas verdes sucede lo contrario. En la medida que se trata mayores cantidades de agua residual, más costoso es el tratamiento por litro. Esto se debe a mayores costos en las excavaciones, PETARs menos óptimas, entre otros. Veamos dos casos puntuales de la gráfica. El caso 1 de bombeo manual y sistema de letrinas tiene los costos unitarios más elevados para la potabilización y más económicos para el saneamiento. Mientras que para el caso 8, Chicago, Estados Unidos, tiene los costos más económicos en potabilización y más costosos en saneamiento. En suma, disminuir la demanda por pérdidas y o consumo reduce costos debido a alcantarillados más pequeños y menos costosos, plantas de tratamiento más pequeñas y más óptimas. Veamos un ejemplo de la disminución de la demanda. Tenemos el consumo promedio de agua potable en los Países Bajos después de la aplicación de diferentes medidas de ahorro. Entonces, el consumo normal era 132 litros habitante día, similar a las dotaciones que tenemos en Colombia según el Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento. Una vez se implementaron las duchas ahorradoras y cierres con interrupción de flujo, redujeron su consumo en un 17%, es decir, 110 litros habitante día. Una vez, además, implementaron sanitarios ahorradores, redujeron su consumo un 20%. Y por último, una vez recolectaron aguas lluvias para el vaciado de baños, lograron reducir su consumo un 51%, es decir, 65 litros habitante día. Ahora, por otro lado, una vez se disminuya la demanda, los proyectos de reuso empiezan a ser más viables e incluso a generar ganancias. Veamos algunos ejemplos. En Bangladesh, una ONG local ha operado un estanque de lenteja de agua en pequeña escala para el tratamiento de las aguas residuales domésticas desde hace más de 12 años. La biomasa de lenteja de agua, rica en proteínas, se cosecha diariamente para alimentar peces. Los resultados de los últimos 5 años de operación demuestran que el sistema genera un beneficio neto de casi $2.000 por hectárea año. A modo de comparación, el beneficio neto máximo para la producción de arroz en Bangladesh puede estimarse entre $1.000 y $1.400 por hectárea año. El anterior es un caso a pequeña escala. Ahora, a gran escala, varios países han optado por el reuso, por mencionar algunos, Japón y Perú. Ahora, en el caso de Colombia, al día de hoy no conozco ningún caso de reuso legalmente establecido. Sin embargo, hay muchos casos de reuso indirectos. Por ejemplo, los usuarios del río Cauca. Estos usuarios toman el agua de un río contaminado por aguas residuales domésticas, industriales, por la minería ilegal, descargas de hidrocarburos, entre otros. Así, los usos que se le dan al agua no alcanzan a cumplir los estándares mínimos requeridos. El caso más crítico podría ser la captación para la ciudad de Cali, captación que está ubicada 4 kilómetros aguas abajo de las descargas de agua residual de gran parte de la ciudad de Cali. Asimismo, hay innumerables captaciones del río Cauca y sus tributarios para el sector agrícola, especialmente para el sector cañicultor, donde la calidad de agua no cumple con los estándares requeridos para el uso que se le da. En este punto vale la pena recalcar que estos usuarios, especialmente la ciudad de Cali, están teniendo que hacer mayores esfuerzos económicos para poder potabilizar el agua y entregarla con la calidad requerida a la comunidad caleña. Sin embargo, en algunas ocasiones la mala calidad del río hace que ésta no sea viable tratarla, lo cual ha generado cortes en el abastecimiento de la ciudad. Entonces, aquí no pretendo decir que estas captaciones no deben realizarse, no, por el contrario, aquí pretendo hacer un llamado a fortalecer las estrategias para mejorar la calidad de los ríos al mismo tiempo que reducimos costos. Esto implementando estrategias como la de los 3 pasos antes mencionada y especialmente hacer reuso de las aguas residuales. De esta manera, seguir el ejemplo de países como Perú, donde las adversidades de sequía los obligaron a empezar a reusar las aguas residuales. Sin embargo,
Para llegar a esto se requiere, además de aplicar mejores estrategias de prevención de contaminación como el reuso, mejorar la normatividad en relación al reuso de agua residual. Al día de hoy, esta normatividad en Colombia no se ha podido entender bien y por ende su aplicación no ha sido fácil. Evidencia de ello es que no hay casos importantes de reuso legalmente establecidos, al menos que yo los conozca. Por último, me gustaría recalcar el trabajo que ha venido haciendo el grupo de investigación GIR de Sinara Universidad del Valle, quienes han evaluado el potencial económico y ambiental que tiene el reuso de agua residual en el caso de la cuenca del río Cauca. Este trabajo ha estado direccionado principalmente por el profesor Alberto Galvis y ha tenido la participación de varios investigadores. A continuación, menciono algunos de los resultados de estas investigaciones. Primero, la tesis doctoral de Alberto Galvis, que valida la estrategia de los 3 pasos para el caso de la cuenca alta del río Cauca. Esta tesis incluye la evaluación del reuso de agua residual. Segundo, la tesis de maestría de María Fernanda Jaramillo, que evalúa el potencial de reuso de aguas residuales de Cali para el sector agrícola en la cuenca del río Cauca. Y tercero, la tesis de pregrado de Juan José Galvis, quien evalúa el potencial de reuso agrícola de las aguas residuales en los municipios de Santander de Quilichao, Guachené y Villarrica, que por cierto son casos donde se pretende legalizar el reuso. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.